No, esto no funciona. Ahora. Bien, bien, gracias al Señor. Muy bien. Espero que estéis descansados. No, ¿no? ¿Qué va? Tenía unas caras de dormido todo, pero bueno, no la podéis ni aguantar. Pero, como sabéis, me gustaría traeros en esta mañana lo que estamos viendo sobre el libro de Jonás. Y no sé si recordáis la predicación de ayer, en donde hablábamos sobre Jonás 1. ¿Me podéis acompañar ya a Jonás 2? Jonás capítulo 2. Porque sabéis que vamos a estar tratando ese pasaje en esta mañana. Pero, curiosamente, ayer terminamos el libro de Jonás, o la lectura de Jonás, con una cosa un poquito extraña, ¿verdad? O por lo menos a la vista de mucha gente, que es, y si leéis conmigo el versículo 1:17, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y algunos muchas veces me han dicho, oye, Gonzalo, yo es que esto de que una persona estuvo dentro de un pez 3 días y 3 noches, lo veo un poco raro, ¿no? Pero no sé si sabéis que hay una historia, de hecho, una historia bastante reciente. Esto fue en 2021. Un submarinista, un buzo que se llamaba Michael Packard, estaba simplemente buceando en la costa de Massachusetts, ¿vale? Que ninguno de vosotros sabéis dónde está, pero no os preocupéis, ¿vale? Simplemente había agua. Había agua por allí, estaba buceando y estaba tranquilo. Y entonces, en un momento, ocurre algo totalmente inesperado. Y es que justo detrás de él había una ballena jorobada que lo vio y dijo, aquí está el desayuno, placa. Y se lo comió. Imaginaos, ¿tú te imaginas dentro de una ballena jorobada? Además, este hombre ya, porque es un hombre, describe la experiencia como una cosa súper incómoda, porque él estaba en la boca de la ballena, entonces notaba los músculos de la ballena moverse y la lengua de la ballena moverse y él y al lado restregándose. Una cosa asquerosa, ¿no? Pero el joven buzo salió más o menos a los 30 o 40 segundos de haber sido engullido, porque la ballena se dio cuenta de que no era comida. Entonces, bueno, escupió, ¿no? Y gracias a Dios, la verdad es que no tuvo ningún trauma, simplemente tuvo que ir al hospital, se pegó un pequeño golpe en la cabeza, pero en verdad al final todo acabó suficientemente bien. Pero claro, esta es una de las preguntas que a mí, leyendo el libro de Jonás, a mí me resalta mucho. Porque seamos honestos, ¿quiénes de nosotros hemos escuchado a Jonás, la historia de Jonás en la escuelita dominical? A ver, levanta la mano conmigo. Muchísimos, ¿verdad? Todos hemos visto la típica imagen de Jonás, de un Jonás que es casi igual de grande que la ballena y tú dices, bueno, es que ahí Jonás no cabe. Y todos hemos visto la historia de Jonás como una cosa como muy pintoresca, ¿no? Pero tú dices, oye, ¿realmente podría haber sido así? ¿Realmente podría haber habido un gran pez que se lo hubiese tragado? Pues me gustaría poneros la imagen que tengo en pantalla. Si me la ponéis, por favor, la imagen de la ballena. ¿Veis ese animal tan bonito? Eso es lo que se llama una ballena rorcual, ¿vale? Es una ballena de aleta, también se le llama de esa manera. Y es el segundo mamífero más grande de toda la Tierra, ¿vale? Después de la ballena azul, que es una bestia enorme, el mamífero más grande de la Tierra, después de eso, la ballena rorcual es el segundo más grande. Mide unos 20 metros de largo y el macho adulto, puede llegar a medir 25 metros de largo y 70 toneladas. Para que después a mí me digan que tengo que bajar de peso, ¿eh? Nada. 70 toneladas de peso, según el Instituto Oceanográfico de Mónaco. Y lo interesante es que la ballena rorcual está en casi todos los océanos y en los mares del mundo, pero está en el mar Mediterráneo, que es justo donde está ocurriendo la escena en la cual Jonás se ve en medio del mar, ¿vale? Porque el barco que iba desde Jope hasta Tarsis literalmente pasaba por en medio del océano. Entonces, la ballena rorcual es uno de esos peces que entendemos que podría haber sido lo que Dios habría usado. No estoy diciendo que haya sido esa, no lo sé, pero es una posibilidad muy buena porque además, si tú estás 3 días bajo el agua, ¿qué necesitas? Necesitas aire, ¿no? Te das comida y agua y necesitas no morirte en el intento.
Y claro, ¿qué pasa si te comes un animal? Que tú vas al estómago y los jugos gástricos pues ya empiezan a hacer de las suyas, ¿no? Entonces, importante, no morirse en el proceso, comida y aire. Y entonces, es curioso porque las ballenas rorcuales tienen varios estómagos, no tienen solamente... Aquí me sale la vena de biólogo, ¿vale? Me perdonáis, pero es importante que lo sepáis. Porque quiero que veáis la veracidad al relato que vemos en el libro de Jonás. Que esto no es un cuento para los niños de escuela dominical. Esto es una historia verídica que pasó de verdad. Y lo curioso es que, digamos, la ballena rorcual tiene como varios estómagos. Y el primero de esos estómagos es un estómago que ni siquiera es un estómago real. Es la laringe que se abre y que lo que hace es que un poco aplasta y mueve el alimento hacia el estómago final. Y lo curioso es que en esa laringe, en ese falso estómago, hay una burbuja grande de aire, porque sabéis que las ballenas respiran, ¿verdad? Entonces hay una burbuja grande de aire, hay pescado crudo, decía, hay alimentos y no hay jugo gástrico. Así que es posible sobrevivir, es posible comer y es posible respirar dentro del estómago de esta ballena. Y a mí me parece muy interesante porque, como os digo, no estoy diciendo que Dios lo hiciese con este animal necesariamente, pero es una posibilidad muy buena. De hecho, hay un caso registrado, el doctor Harry Rimmer, en su libro, que se escribió en 1952, libro de hace ya 70 años, ¿vale? Dice, la armonía entre la ciencia y la escritura. Este hombre cuenta cómo personalmente conoció a un marinero que se cayó al agua cuando estaban en el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha no es el canal de aquí de La Mancha, ¿vale? De Castilla-La Mancha, sino que es el canal que hay entre Francia e Inglaterra. ¿Ok? Y la isla de Inglaterra. Entonces se cayó un marinero por la borda y se lo tragó un tiburón ballena. No sé si me puedes poner la otra imagen. A ver, si vemos. Efectivamente, eso es un tiburón ballena. ¿Veis? Está persiguiendo al pobre buzo. La cosa es que este tiburón ballena cogió al buzo y básicamente lo tragó. Y entonces estuvieron siguiendo al tiburón ballena. Claro, la embarcación quería salvar a su marinero. Entonces estaban siguiendo al tiburón ballena durante 48 horas hasta que al final le dieron caza, lo llevaron a la orilla y dijeron, bueno, entonces ya este hombre está totalmente muerto. El marinero ya se ha ido con el Señor, ¿no? Entonces cogieron el tiburón ballena, lo abrieron en canal, obviamente para sacar el cuerpo de ahí, y se dieron cuenta que el hombre todavía estaba respirando. Después de 48 horas dentro de ese tiburón ballena. Estaba inconsciente, se había dado un golpe duro en la cabeza y entonces estaba inconsciente, pero había sobrevivido 48 horas dentro de un tiburón ballena. Así que cuando nosotros vemos la historia de Jonás y la presentamos a la gente y mucha gente nos dice, sobre todo muchos ateos o agnósticos, yo hablo mucho de los ateos y agnósticos porque son las personas con las que más contacto he tenido, ¿vale? Aparte de cristianos, obviamente. Pero muchos ateos y agnósticos que dicen, no, es que eso es una tontería, eso es una historia, eso es anticientífico, eso es un mito, realmente Dios nos quiere dar a entender cualquier otra cosa, menos eso. Y yo digo, ¿realmente nosotros tenemos que tirar la historia de Jonás por la borda y hacerle caso a esta gente? ¿O podemos confiar en que Dios es un Dios sobrenatural, que realmente hizo lo que dijo que hizo? ¿De qué se requiere más fe? ¿De creer que un hombre estuvo unas 48 horas dentro de un pez como este? Porque os digo, esa expresión de 3 días y 3 noches es lo que se llama un hebraísmo, es una figura lingüística. No es literalmente 3 días y 3 noches, sino son 3 conjuntos de días para los hebreos. Y los que estudian esto dicen que no necesitaban ser 72 horas, podían ser hasta 40 horas. Y para el hebreo hubiese contado como 3 días y 3 noches. ¿Y para qué se requiere más fe? ¿Para creer que una persona puede estar 40 horas dentro de un animal enorme como este? De lo cual tenemos ejemplos verídicos. ¿O se requiere más fe para creer que el universo se creó así, de una singularidad que nadie creó y que nadie pensó? ¿Se requiere de más fe para pensar en la historia de Jonás o para pensar que toda la vida surgió simplemente de un proceso evolutivo que no estaba controlado y que fue
mayormente por azar y selección evolutiva. ¿No os dais cuenta de que muchas veces cuando ellos os apuntan a vosotros de que nosotros tenemos fe, se están apuntando con 3 dedos a ellos? Porque ellos también tienen fe, pero mucha, mucha fe. Lo que pasa es que no son conscientes de eso. A esa fe le llaman ciencia, muchas veces. Y de hecho, en muchos de los casos es una ciencia equivocada. ¿Por qué os cuento toda esta retahíla? Porque quiero que sepáis que la historia de Jonás no es un cuento para niños. La historia de Jonás es una historia verídica. Dios lo dijo, Dios lo hizo y Dios lo llevó a cabo. Si cuando veas la historia de Jonás, no digas, Jonás huyó, todo eso es histórico. Jonás predicó, todo eso es histórico. Pero cuando llegamos al pez, ahí se nos cambia la mentalidad. No, esto es un mito. No. Esto es una narrativa histórica, está contando una historia que es verídica. Y porque la palabra de Dios, y este es el punto al que quiero llegar, cuando la palabra de Dios dice algo, eso es verdad. Porque Dios siempre dice la verdad. Dios no miente. En los casos en los que Dios quiere que sepamos que es una alegoría o un mito, Dios lo dice claramente y se puede entender. Pero en este tipo de situaciones, especialmente la situación de Jonás, está claro que Dios nos lo presenta como un evento histórico. Y lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios dice, repetidlo conmigo, es verdad. Muchas gracias. Así veo que estáis atentos y que, aunque hayáis dormido poco, por lo menos estáis conmigo. Venid conmigo al versículo 1 y 2, porque el pasaje sigue hablando, diciendo, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Os acordáis de la predicación de ayer, verdad? ¿Cómo era Jonás? Un rebelde. Jonás había pecado. Jonás, y además recordad que no había sido una rebelión de un día, sino que había sido una rebelión continuada, alargada en el tiempo. Había sido una rebelión consciente. Y entonces Jonás, recordad de la historia de ayer, que está allí en el barco y los marineros le dicen, oye, vamos a hacer algo contigo. Y Jonás le dice, mira, tiradme por la borda, porque me da igual. Tiradme por la borda, no me importa morir, porque prefiero desobedecer, prefiero morir que obedecer a Dios. Pero llega un momento donde Jonás se da cuenta, en el momento que lo están tirando, que ya está cayendo de espaldas hacia el mar, que ya nota que su cuerpo entra en contacto con el agua, ya dice, esto no es ninguna tontería. Yo aquí me voy a morir de verdad. Y por eso dice el versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Eso de que desde el seno del Seol clamé, para nosotros no tiene mucho sentido. Pero hay otra traducción que lo traduce mejor. Dice, desde la región de los muertos. Y pensad que esto es una poesía. Él está hablando de manera metafórica. Lo que él está diciendo es, en el momento en el que yo estaba a punto de morir, yo clamé al Señor y el Señor me oyó. Y el Señor me escuchó. Invoqué al Señor en mi angustia y Él me oyó. Este profeta no se lo merecía, como recordáis de ayer. No se merecía que Dios lo volviese a rescatar. Dios podría haberlo dejado morirse y ahogarse en medio del Mediterráneo y nadie le hubiese dicho nada al Señor. Pero Dios no quería dejar a su profeta ahí perdido. Dios no deja a su pueblo y a sus hijos perdidos por ahí, sino que Dios nos ama. Y cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor está cercano y Dios nos escucha, como veis ahí en pantalla. Y lo interesante, chicos, es que aunque nosotros también hemos pecado y nosotros también nos hemos rebelado y nosotros también le hemos dicho al Señor, mira, Señor, yo prefiero ir por mi camino, tú déjame, porque yo prefiero hacer las cosas a mi manera. Aunque nosotros le hemos dicho eso al Señor una y otra vez, realmente, cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor nos escucha. El Señor te escucha. Aún en medio de tu pecado, aún en medio de tu miseria, aún en medio de esa situación y de ese pozo donde estás, Dios te escucha. Y eso es increíble porque ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Dios no tiene por qué escucharnos.
Dios no tiene por qué atendernos, Dios no tiene por qué hacernos caso, pero Dios lo hace. Y Dios lo hace porque Él es bueno. Y no solamente Dios nos escucha como el que escucha llover, sino que Dios coge nuestra petición y hace algo al respecto. Cuando aquí el profeta Jonás está diciendo que Dios me oyó, lo que está diciendo es que Él empezó a actuar a mi favor. Dios empezó a actuar en favor de Jonás, porque Dios quería salvarlo. Porque cuando hay una persona, no solamente del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, sino aquí, y chicos, estoy hablando aquí a vosotros directamente, si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, y tú estás en medio de tu pecado, en medio de tu miseria, y tú clamas a Dios, Dios te escucha. Dios no te deja de lado. Dios te va a tratar con la misma misericordia con la que trató a Jonás. Y me río porque es que no nos lo merecemos. Es que somos tan malos. Ay, Señor. Somos tan malos y tan rebeldes. Y vamos tantas veces por nuestro propio camino. Y encima nos creemos que vamos bien. Señor, te voy a desobedecer, pero en verdad te voy a hacer un favor, ¿no? Señor, me voy a echar un novio no creyente, pero no te preocupes, que yo lo convierto y lo llevo después a la iglesia, ¿vale? Después me lo agradece. Y es como, no, eso no funciona. Eso no funciona. Realmente nosotros tenemos que entender que pecamos mucho contra el Señor. Pero, ¿sabes? El título de esta predicación es Sumergidos en la misericordia de Dios. Porque el capítulo 2 de Jonás nos va a presentar claramente la misericordia de un Dios con un hijo rebelde. Así que si tú eres un hijo rebelde, estate atento a esto. Porque si ayer fueron las malas noticias, hoy son las buenas. Hoy son las buenas. Si tú te arrepientes de tus pecados y vas a Cristo, Cristo te va a escuchar siempre. Cristo no te va a desechar. Dios no va a dejar tu oración de lado, sino que Él te va a escuchar y va a actuar a tu favor. Dios va a actuar a tu favor. El versículo 3 dice lo siguiente, del versículo 3 al versículo 6. Y aquí va a ser una cosa interesante porque el versículo 3 y 5 son paralelos y el 4 y el 6 son paralelos. Es como decir que dicen básicamente lo mismo, ¿no? Eso es una cosa que los hebreos hacen mucho en la poesía, que es básicamente repetir en círculos. Entonces voy a leer el 3 y el 5, porque básicamente es la misma idea. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Veis lo que está diciendo el versículo 3? ¿Quién echó a lo profundo a Jonás? Tú me echaste a lo profundo. Es decir, Dios lo echó a lo profundo. Dios lo disciplinó, lo puso en esa situación para que él aprendiese. Lo puso en medio de los mares, en medio de la corriente, en un lugar en el cual nadie más llegaba sino solamente Dios. ¿Entendéis la idea? Dios lo había puesto para disciplinar a Jonás en un sitio en el cual nadie más llegaba. ¿Os acordáis de la historia del Titán ayer? ¿Qué pasó cuando el Titán llegó a una cierta profundidad e implosionó? Nadie llegaba. Los equipos de búsqueda estuvieron durante días y días buscando el Titán porque no llegaban. Y no llegaron a tiempo. Pero déjame que te diga algo, con Dios no pasa eso. Dios llega a cualquier lugar. Dios llega incluso a la profundidad más oscura, sea a nivel físico o sea a nivel metafórico. Incluso si estás en la oscuridad más profunda de tu alma, Dios llega allí. Donde ni tu padre llega, donde ni tu madre llega, donde ni tu pastor llega, Dios llega ahí. Y Dios quiere salvarte y rescatarte de su lugar tan oscuro, para que tú puedas volver a disfrutar de él. Fíjate lo que dice el versículo 3. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Curiosamente aquí dice, las aguas me rodearon hasta el alma. No hasta el cuerpo, sino hasta el alma. Porque aquí el Jonás está hablando de manera poética, obviamente. Está hablando de cómo la situación de desesperación en la que estaba le afectó hasta lo más profundo de su ser. Ya no iba a ser solamente un dolor físico, ya iba a ser también un dolor emocional e incluso espiritual, porque las aguas le rodearon hasta el alma. Pero sigue diciendo, ahora viene la conclusión de esta sección, versículos 4 y 6. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás le dice al Señor, Señor, tú me desechaste de delante de ti, pero todavía
voy a volver a ver tu templo que está en Jerusalén. Claro, nosotros no somos judíos, ¿verdad? ¿Hay algún judío étnico que esté aquí hoy? Algunos levantan la mano, pero no se atreven. Pero casi ninguno. Y nosotros no entendemos la importancia de esto, pero el santo templo, el templo en Jerusalén, del cual Jonás está hablando, era la manifestación presente de Dios en la tierra. Entonces lo que está diciendo Jonás es, Señor, tú me has desechado, pero tú me vas a rescatar de manera que yo voy a volver a tu presencia. De manera que yo voy a volver a verte cara a cara. Voy a poder volver a tener intimidad contigo. Y esto es lo que el versículo 6 reafirma. Descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Veis cómo el profeta está hablando de liberación? ¿Veis cómo el profeta está hablando de que Dios me libera? Dios nos libera. Porque el profeta sabe que aunque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto, único, que no tolera el pecado, Dios todavía sigue siendo un Dios de misericordia. Dios sigue siendo un Dios de amor y un Dios de gracia que tiene una capacidad de amar y de expandir esa misericordia mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ese es nuestro Señor. Él le sacó su vida desde la sepultura. ¿Sabe? Fijaos el versículo 6. Hay una cosa, como podéis ver, a mí me gusta mucho analizar y sobreanalizar los pasajes, porque así nos ayuda a ver realmente qué es lo que está ahí. El versículo 6 dice que descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Curiosamente, para los hebreos, los montes, la base de los montes, era, digamos, como el lugar más profundo de toda la tierra. ¿Vale? Esa era como un poco la concepción hebrea. Entonces, cuando Jonás dice yo descendí a los cimientos de los montes, está volviendo a reiterar la idea de yo descendí a un lugar tan profundo, tan profundo, tan profundo, que nadie me podía sacar, yo no me podía sacar, pero Dios me oyó. ¿Os sentís identificados con esto? ¿Hay alguno de vosotros que quizá haya dicho, oye, yo estoy en una situación tan profunda, tan profunda, tan profunda, que nadie me puede sacar? Pues déjame que te diga algo, Dios sí te puede liberar de eso. Dios sí te puede liberar de tu pecado. Dios sí te puede liberar de tu situación. Yo no sé cuál es, pero Dios puede hacerlo. Sabéis que, bueno, os cuento una historia personal porque viene al caso. Sabéis que en la pandemia ha habido un aumento de temas de ansiedad y de depresión enorme, ¿verdad? Yo hace unos 2 años, 2 años fue, en medio de la pandemia, 2 años, 2020, 3 años, perdón, 3 años. Hace 3 años, en agosto, yo había pasado ya por el COVID y sabéis que una de las cosas que trae el COVID, de los de estos secundarios que trae el COVID, es la ansiedad. Entonces, en agosto de 2020, a mí me diagnosticaron ansiedad, ¿vale? Yo no sé si alguno de vosotros ha sufrido la ansiedad, pero es una cosa que no le deseo a nadie, de verdad os lo digo. Tema de ataques de ansiedad, a veces tener que tomar pastillas, unas sensaciones, es que parece que te vas a morir. Realmente es algo súper, súper incómodo, aunque realmente no le pasa nada a tu cuerpo está bien, es más psicológico que otra cosa. Pero, ¿sabéis qué? Después de un tiempo de obtener la ayuda de consejeros bíblicos, después de un tiempo de hablar con los ancianos que estábamos en la iglesia, de obtener ayuda de mi esposa, de algunos amigos y sobre todo, después de haber pasado tiempo en la palabra del Señor, orando y diciendo, Señor, líbrame de esto, ayúdame con esto, porque esto a mí me cuesta la vida. Yo hoy puedo decir que el Señor me ha dado victoria sobre la ansiedad. Y muchos de vosotros, o algunos de vosotros, podéis quizás estar luchando con este tipo de problemas. Y déjame que te diga, a mí todavía me vuelve la ansiedad de vez en cuando. Y todavía tengo que luchar contra eso. No es que se ha ido para siempre. Pero cuando vuelve con mucha menos frecuencia. Y cuando ataca con mucha menos intensidad. Porque el Señor te puede dar victoria sobre cosas tan difíciles y tan complejas como la ansiedad y la depresión. Dios nos libera. Chicos, no lo dudes. Dios nos libera. Independientemente de la situación en la cual estés, Dios te puede liberar. Yo no,
Palabra de vida no, pero Cristo sí. Cristo libera a cualquiera. Si Cristo te liberó de todos tus pecados, ¿tú crees que Él no va a liberarte de eso? Y lo bueno es que, como veíamos ayer en el taller del sufrimiento, llegará un día en que Jesús erradicará toda muerte y todo llanto y todo dolor, y entonces estaremos en un mundo perfecto donde no existirá ni la ansiedad, ni la depresión, ni las enemistades, ni los problemas, ni el cáncer, ni la diabetes, ni ningún tipo de cosa, porque Cristo lo va a hacer absolutamente todo nuevo. Ese es el Señor en el que confiamos. Así que aunque la liberación de Dios aquí incluso pueda ser parcial, llegará un momento donde la liberación de Dios va a ser completamente final. Y ahí apuntamos nosotros. Y si tú estás en Cristo, tú puedes tener esperanza en eso. Si no estás en Cristo, ve y ríndete al Señor. Ve y arrepiéntete porque Él te va a recoger. Y Él te va a decir, ven conmigo a casa. Hay un salmo muy bonito, Salmo 145, 20. El Señor guarda a todos los que le aman. Si tú amas al Señor, no hay nada que te pase que esté fuera de su control. El Señor guarda a todos los que le aman. Pero no solamente vemos que Dios libera, sino también vemos que Dios nos ama. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando mi alma, cuando ya no tenía yo esperanza ninguna, cuando yo entendía que se había acabado absolutamente todo, cuando yo me había dado cuenta de que ni siquiera yo podía salvarme, porque déjame que te diga, chicos, muchos de vosotros, aunque estáis de acuerdo de que vuestro pastor no llega, tu padre ahí no llega donde está, tu madre no llega, muchos de vosotros os creéis que os podéis salvar a vosotros mismos. Y lo que dice la Biblia es que eso no es así. Ninguno de nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos, solamente el Señor. Y cuando Jonás describe esto, mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando yo estaba en lo peor de lo peor, mi oración llegó al Señor. Y el Señor, en su lugar de gloria, en su trono sentado, escucha mi oración y, como dice el versículo 2, me oyó, actuó a mi favor. Chicos, a mí esto me parece fenomenal, porque no nos lo merecemos. Pero Dios tiene gracia y Dios tiene misericordia con nosotros. ¿Y por qué Dios escucha? ¿Por qué Dios escuchó a Jonás? Porque Dios quería tener misericordia de Jonás. Porque Dios amaba a Jonás. ¿Por qué Dios quiere tener misericordia contigo y Dios quiere tener misericordia conmigo? Porque Dios nos ama. Porque Dios me ama. Porque Dios hizo lo máximo para que yo pudiese volver a ser restaurado con Él. ¿Vosotros sabéis lo grande que es el amor de Dios? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis experimentado? Los que sois creyentes, espero que sí. Pero los que no sois creyentes, dejadme que os diga algo. Cristo, Jesús, murió por nosotros de tal manera que aunque éramos sus enemigos, Él padeció por la cruz por nosotros. Y tú dices, vale, Gonzalo, me parece súper guay, pero no lo entiendo. Te voy a poner un ejemplo. Ahora a ver si lo entendemos mejor. ¿Tú me darías a mí tu móvil? Si yo te pido tu móvil regalado, ¿tú me lo regalarías? A ver, le voy a pedir a alguien de aquí del público. Ahora, si te lo pido aquí en público, me lo tienes que dar, porque si no vas a quedar fatal, ¿eh? A ver, ese chico de ahí, por favor, ¿cómo te llamas? Sí. Ah, entonces no me vale, lo siento. ¿Tú me lo regalarías? ¿Para mí, para siempre? Que va, hombre, tu móvil no, que tú eres mi cuñado. Eso no vale. Entre familia no, familia no. ¿Tú me lo regalarías para siempre? Para siempre. Para toda la vida. ¿Cuánto cuesta tu móvil? Fue gratis. Chicos, 500 euros. Quien quiera que me lo dé. Toma, es para ti de vuelta. ¿Me imagináis robando en una predicación? Eso hubiese sido una barbaridad. Alguien que haya comprado su móvil, que no haya sido regalado. A ver, ¿quién me lo da? ¿Me lo dais? ¿Tú me lo das? ¿Pero lo has pagado tú o lo han pagado tus padres? ¿Lo has pagado tú y tú me lo regalas? ¿Sí? ¿En serio? Dámelo. ¿Para mí? ¿Seguro? Vale. Cariño, ya tenemos móvil.
Ahora después te lo devuelvo, no te preocupes. Mira, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Esteban. ¿Tú dejarías que tu madre muriese por mí? ¿Por qué? Me has regalado tu móvil, Esteban, por favor. ¿No me va a regalar tu madre? ¿Veis que no tiene sentido? Esteban, lo que tú has hecho es normal. Lo que tú has hecho es normal. ¿Cómo vas a sacrificar? Un móvil está bien, ¿vale? Y por las gracias de hacerlo todo. Pero ¿cómo me vas a regalar a tu madre si tu madre es lo que tú más quieres? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Porque Dios Padre estuvo dispuesto a dejar y desamparar a su Hijo, una relación perfecta con la cual Él había mantenido durante toda la eternidad. Y Él estuvo dispuesto a desamparar a Jesús por morir por tus pecados y por los míos. ¿Ahora lo entiendes mejor? Jesús, Dios, sacrificó una relación durante unos momentos tan intensa, tan importante, tan eterna por nosotros, por ti y por mí. Cuando dice que en la Biblia que el Padre envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no lo dice de broma. Es que el Padre nos amó. Cristo nos amó. Y no cuando éramos indiferentes, porque yo le pregunto a Esteban por lo de su madre, yo nunca le he hecho nada malo a Esteban. Pero yo me imagino que Esteban no sacrificaría a su madre por el asesino de su padre. Pero eso fue lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Nosotros pecamos contra Dios. Nosotros fuimos en contra de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no es solamente demostrarnos que somos infinitamente pecadores, que lo somos, sino es mostrarnos que somos también infinitamente amados. Que Cristo nos amó, que Dios nos amó hasta lo último, de lo último. ¿Sabes? Dios nos da una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta oportunidad porque Él nos ama. Y Él nos ama tan profundamente, aun a pesar de que nos conoce profundamente. Mira, hay una cita de un teólogo que me gusta muchísimo. Dice, que te amen, pero que no te conozcan, es algo superficial. Que te conozcan, pero que no te amen, es una pesadilla. Solo Jesús nos conoce desde lo más profundo y nos ama hasta el cielo. Así es el amor de nuestro Señor Jesús. Si a ti te dicen el Evangelio es ir a la iglesia y hacer cositas y actuar en ministerio, mentira. El Evangelio es reconocer que somos pecadores, que estamos alejados de Dios, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero que Jesús viene y se encarna en una persona dispuesta a pagar y cumplir por todos mis pecados. Eso es el Evangelio. Que Cristo te ama, aun a pesar de lo que tú eres. Que Cristo te ama, aun a pesar de todos los delitos y las rebeliones que has cometido en contra de Él. Cristo te ama. Dios te ama. Y esa es la profundidad del amor de Dios. Y me da coraje porque me quedo corto. Mis palabras no son capaces de expresar realmente cómo Dios nos ama de manera tan intensa. En Santiago 4:5 nos dice, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, es decir, está desesperado por tener una relación con nosotros, aunque Él no la necesita, pero Él nos anhela. Esa es la profundidad del amor de Dios, por lo menos entenderla un poquito. Y eso fue lo que experimentó Jonás. Y eso es lo que yo espero que todos de los que estamos aquí experimentemos. El amor de Dios. El amor de Dios. Y Jonás lo experimentó. Sigue el versículo 8 hablando. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Porque Dios nos salva. Pero ¿sabes qué? Hay personas que siguen vanidades ilusorias, que abandonan su misericordia. Y tú dices, bueno, eso de vanidad ilusoria no entiendo a qué se refiere. Lo voy a traducir de otra manera.
Hay personas que siguen cosas, proyectos o ideas en su vida que realmente no provienen de Dios y que no sirven para nada. Que no sirven para nada. Quizá alguno de vosotros tiene el objetivo de ser un futbolista profesional. Probablemente lo que ocurra es que te quedes en tercera división. Pero no solamente eso. Imagínate que llegas a ser un futbolista profesional. ¿Qué pasa? A los 35 años, tirado, a la calle, fuera. Y se acabó. ¿Y qué? Has conseguido una vida de futbolista profesional. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No es verdad que tú y yo hemos tenido metas a veces que no tienen ningún sentido? ¿No es verdad que tú y yo a veces hemos dicho cosas como, bueno, mi objetivo en la vida es ser el mejor en la clase, o ser el más guay de todo el colegio, o el tener más amigos, o el tener, vamos a ponernos espirituales, o el tener el ministerio más grande? ¿Es así o no es así? Y seguimos vanidades ilusorias. Eso no es lo que importa. Eso no es lo que importa y a los ojos de Dios no es lo que más importa. Lo que nosotros tenemos que reconocer es que hay gente, incluso dentro del pueblo de Dios, que pierde el norte y empieza a pensar en cosas que no tienen sentido y empiezan a dirigir su vida. Y vosotros jóvenes tenéis una oportunidad perfecta, porque todavía estáis a tiempo de decidir y no de arruinar vuestra vida como muchas de las personas que están en la iglesia, que tomaron malas decisiones y hasta el día de hoy se están arrepintiendo. Vosotros tenéis la capacidad por vuestra edad de tomar buenas decisiones para vuestro futuro. Toma buenas decisiones. Toma buenas decisiones. Si puedes irte al seminario, ayer hablaba con un chaval. No sé dónde está. Mark, por ahí está. Y le digo, tío, si puedes irte al seminario, aprovéchalo. Tienes la palabra de vida ahí, tienes un montón de hermanos. Aprovéchalo, vete al seminario. No porque el seminario te vaya a salvar, sino porque dedicar 1 año o 2 años a estudiar y profundizar la palabra de Dios es mejor que cualquier carrera y título universitario. Y te lo digo yo que tengo varios. La palabra de Dios, servir al Señor, seguir a Dios, es mucho mejor que cualquier otra cosa. Por eso, Jonás sigue hablando en el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. Párate un segundo. Versículo 9. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Era muy común en aquella época cuando los hebreos se metían en el templo. Ellos cantaban y danzaban a la misma vez que ofrecían los sacrificios por sus pecados o ofrecían ciertos votos, es decir, hacían ciertas promesas a Dios. Entonces, lo que aquí Jonás está diciendo es, Señor, gracias a tu misericordia, gracias a tu favor conmigo, yo voy a volver a tu templo y voy a alabarte. Y voy a reconocerte. Y encima voy a hacer promesas contigo que después voy a cumplir. ¿Por qué? ¿Porque Jonás era el más espiritual de todos? No. Porque Dios lo amaba. Y él reconoció el amor de Dios. En alguna ocasión me ha pasado. Obviamente yo creo que a todos los pastores en algún momento en su vida les pasa. Que hay gente que te empieza a ver como alguien inaccesible, ¿no? Y hay gente, y a mí me pasó cuando yo tenía 15, 16 años y estaba en vuestro lugar y estaba viendo al que estaba predicando. Digo, ese tío es inaccesible, yo nunca podré llegar a ser como él. Yo nunca podré llegar a servir a esa persona o amar a Dios como esa persona. Y eso no es verdad, porque fijaos, Jonás, la respuesta tan alegre que tiene, pero fijaos de dónde viene, que ayer vimos que era un rebelde. Y lo interesante es que cuando nosotros servimos a Dios, la motivación adecuada para nosotros seguir a Dios y que nos mantiene toda la vida ahí, no es la palmadita en la espalda. No es que te digan, tío, qué bien lo has hecho, muchas gracias. No es que tú te escuches en una canción y digas, mira qué buen solo de bajo o de guitarra me he marcado. No es eso. Lo que nos impulsa en nuestra dedicación a Dios y en nuestra vida cristiana y a querer empujarnos más allá de nuestros límites es que Dios nos ama. Hay varios misioneros de palabra de vida aquí. A nuestro hermano Marcelo, Maicon y su familia, varios hermanos más. Todos ellos han sacrificado cosas por Dios. Muchos de ellos han dejado sus países. Muchos de ellos han dejado a sus familias. Muchos de ellos han sacrificado una vida cómoda, con un buen sueldo, por venir a España y tener un sueldo de misionero, que es, por si tú no lo sabías, no es un sueldo alto.
Muchos de ellos sufren. Quizá, no conozco sus cuentas bancarias, pero es común entre los misioneros sufrir, y entre los pastores, de sufrir de necesidades económicas y de situaciones difíciles de las cuales la gente no se entera. Y yo os lo digo para que vosotros seáis conscientes. Ahora, ¿estoy diciendo esto porque ahora queremos alabarlos a ellos? No. Porque queremos reconocer lo que hacen, pero también queremos reconocer cuál es la motivación por detrás. La motivación de ellos por detrás no es venir aquí a Palabra de Vida y que los conozcamos y hacerse famosos. La motivación de ellos por detrás es que Dios los amó, y como Dios los amó, ahora ellos quieren que el amor de Dios se expanda a todos los lugares, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Me entendéis? El amor de Dios es la gasolina del motor que mueve nuestra vida. El amor de Dios es lo que nos impulsa a levantarnos y a decir: madre mía, la predicación de ayer me fue fatal, pero Señor, tú todavía me amas. Madre mía, la canción de ayer desafiné 7 veces, pero Señor, tú todavía me amas. Madre mía, el ministerio que hice el otro día, o el que serví el otro día, o Señor, esta decisión que yo hice, que me creía que era correcta, pero que no funcionó, es un desastre, pero tú todavía me amas. El amor de Dios es lo que hace que estemos impulsados continuamente hacia servir al Señor con una mayor excelencia y con un mayor sacrificio. No somos nosotros, es el amor de Dios. Y esto es lo que quiero que entiendas, porque en esta semana vamos a hablar de compromiso y queremos que os comprometáis con Cristo, pero no os creáis que el compromiso va a venir únicamente de tu voluntad, sino de reconocer que Dios te ama. Si tú no reconoces que Dios te ama, tu compromiso no va a durar 3 días. Porque eres un ser humano, al igual que yo, y yo lo intenté en mis propias fuerzas. Yo lo intenté y no funcionó. Solamente cuando entendemos que Dios nos ama, ahí es cuando podemos tirar para adelante una vida de servicio y de sacrificio al Señor. Comprométete con el Señor, con todo lo que tengas. No importa si tienes que dejar la familia, no importa si tienes que dejar tu casa, no importa si tienes que dejar tu carrera, no importa si tienes que dejar tu novio o tu novia, no importa si tienes que dejar lo más profundo que tú tienes en tu vida, no importa, porque Dios se lo merece todo. ¿Por qué? Porque Él nos amó hasta lo más profundo, hasta la muerte. Por eso Jonás le dice: Señor, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí, porque tú has mostrado misericordia conmigo. Jonás estuvo sumergido en la misericordia de Dios, y nosotros podemos también estar sumergidos en la gracia y en el amor de Dios, si es que reconocemos cómo Dios nos ama. Y la frase que sigue es una frase lapidaria, una frase que marca tendencia. La salvación es de Jehová. Jonás había sido salvo de manera física, pero ahora Jonás lo establece para todos. Si Dios te ha salvado, si tú estás vivo, es porque la salvación viene de Jehová. Si tú eres salvo, no eres porque tú eres muy bueno o porque has hecho un montón de méritos o porque trabajaste en la iglesia más que nadie. Es porque Dios te salvó. Porque Dios tuvo gracia y tuvo misericordia de ti. Lo único que tú hiciste fue decirle: sí, Señor, responder y arrepentirme y tener fe en Él. Pero la salvación viene de Dios, no de nuestros méritos. ¿Veis cómo se desarrolla el pasaje? ¿Veis la apreciación de Jonás por el amor y la misericordia de Dios? Que después llega y dice: cualquier cosa, la salvación es del Señor. A eso quiero que lleguemos en esta mañana. A reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, incluso nuestra salvación, especialmente nuestra salvación, le pertenecen al Señor. Y si la tenemos y la disfrutamos, es por su gracia. Esta es la misericordia del Señor, chicos. Y al final del versículo 10, Dios coge al pez y dice: mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Después de este tiempo de disciplina con Jonás, Dios trató con el corazón de Jonás para que, en vez de ser un rebelde, ahora empezase a caminar hacia el arrepentimiento. Y el camino hacia el arrepentimiento solamente empieza por reconocer la misericordia de Dios, como os he dicho en esta mañana. Así que quiero dejaros con una pregunta final. Mi pregunta final es: ¿vas a aceptar la salvación de Dios?
¿Vas a aceptar el amor y la gracia de Dios o lo vas a dejar pasar? Por favor, no lo dejes pasar. Por favor, no dejes pasar el amor y la misericordia de Dios. Esta semana para ti es única. Esta semana para ti es una semana en la cual tu vida literalmente puede cambiar y puede dar un vuelco. No lo dejes pasar. Acepta la salvación del Señor. Que el Señor os bendiga.